Queríamos aquí en este espacio para hacerlo como en dos momentos. Primero pues es echar un poco el carreto, el monólogo y dejar un espacio para conversar a partir de pues las inquietudes que tenemos todos, o más que las inquietudes de pronto podríamos hablar de las iniciativas que todos tenemos para poder sumar las fortalezas que en definitiva es lo que nos proponemos en estos espacios. La idea es que podamos hacer como un encuentro de esas opiniones a partir de la propia experiencia que hemos transitado en este periodo. Yo quisiera que nos ubicáramos un poco en lo que ha sido nuestra lucha por la transformación social, económica y política. Es decir, lo que ha sido en términos generales nuestra lucha por la democracia. Tal vez en las primeras cartillas, la mayoría que venimos desde una militancia del siglo pasado, pues teníamos como unas cartillas ahí fijas y siempre nos propusimos, y pues es nuestro propósito, construir una sociedad equitativa, una sociedad igualitaria. Seguramente en los términos concretos ya de cómo construir esa sociedad, nos quedamos también en muchas generalidades, a partir de que pues necesitamos una revolución democrática para avanzar hacia el socialismo, que teníamos que ampliar la democracia, y por eso por allá en los años 80 nuestra consigna era, diríamos, como la profundización o la ampliación de la democracia. Le apuntábamos a procesos políticos en el marco electoral. Seguramente aquí encontramos compañeros que fueron unos de concejales de la UNO, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Concejales después del Frente Democrático, y de pronto otros después con la Unión Patriótica, que es producto de un proceso de paz. Porque en definitiva nosotros nos construimos, andamos siempre porfiándole a la construcción de paz. Eso pues lo conocemos nosotros. Por allá con Turbay Ayala, su comisión de paz, con Lleras, el joven, bueno, no era imberbe porque ya estaba barbado, el joven Timochenko, saliendo por ahí en sus primeras acciones como representante o vocero de FARC para lo de la construcción de paz. No fue posible con Turbay. Sin embargo, en esa amnistía de Turbay salió un poco de gente de la cárcel, nuestros que estaban después de todas esas medidas represivas, por supuesto que no terminaron o no han terminado aún. Ahí, diríamos, hicimos ese primer intento, viene la Operación Guayabero. Recordamos ese documento, yo creo que ya lo estudiaron aquí con el camarada, esa declaración que hace el secretariado en ese entonces de amnistía, creo, con bombas y metrallas, creo que era que titulaban ese documento. Y venimos con Belisario, todo este proceso, no pudimos llegar, pero una vez decía el mono, es que Marulanda se la ha pasado es de proceso y de proceso de paz. Y las FARC hemos sido como eso. Y realmente pues ese es como el acumulado, es el nervio de esta organización, sobre todo porque somos una organización política. Llegamos a este proceso y se establecieron unos lineamientos de lo político, que es lo que estamos aquí como en el compromiso, el partido que tiene que jalonar, un partido que entra también en un proceso complejo
que es cómo hacemos esa transición para armonizarnos desde la visión de la militancia, diríamos, en el marco de lo militar, del formar atención, FIR, a discreción, a la izquierda, 2 horas para reunión de partido, mar, y punto. Ahora estamos a que, camaradas, tienen tiempo para la reunión de la comuna. ¿Qué día? El sábado. No, ese día cumple mi mamá años y imagínense, la vieja, ¿cuántos años yo no estaba en el cumpleaños de mi mamá? Y puta, no me van a comprender, si no voy va a decir, claro, desalmado, terrorista y todo. No, yo tengo que estar allá. Entonces el domingo, camarada, el domingo es la primera comunión de mi hija. Y yo no creo mucho en esas huevonadas de Dios y todo, pero de todas maneras la familia sí, yo tengo que estar ahí porque también es un acto político. Y entonces, eso también tiene sus costos, ¿sí? Ahora cuando le dicen a uno, bueno, camarada, pero el partido necesita unas finanzas, entonces hay que meternos la mano al bolsillo. Uy, pero con 700.000 pesos que nos llegue de renta básica, y yo, ¿cómo me voy a meter la mano al bolsillo si no me da? No tengo otro empleo. Pero además es la transformación también de los liderazgos, de la exigencia de los liderazgos, de entendernos qué es el partido. Porque de pronto desde las FARC, diríamos, ese partido en armas, mirábamos todos los procesos, era en el líder, que ordene camarada, ordene comandante. Cuando estábamos como putos, entonces no le decíamos ni camarada, sino ordene comandante, y listo. Y era como ese referente. Lo colectivo también era formar con vajilla y a recibir los alimentos. Llegó la hora del jabón, formar, jabón de lavar para todos, jabón de baño para todos. Y así sucesivamente. Pues hoy no, hoy el colectivo tiene otra dimensión. Y eso implica también entender cómo funcionamos hoy desde el colectivo. Eso no es fácil, seguramente uno miraba allá y sumemos y hagamos y escribamos. Este proceso de la transición de una fuerza que incidíamos, de alguna manera determinábamos junto con las comunidades los escenarios políticos territoriales. De alguna manera podríamos decir, éramos un Estado ahí desde la insurgencia. Se requería una vía, se requería una escuela, se requería el puente, se requería reubicar una comunidad por el desplazamiento. Y entonces, bueno, son 40 familias. ¿Dónde las ubicamos? Vamos a ubicarlas, esas 40 familias, en el valle del río tal. Y váyanse, y julanos se ubican y busquemos la solidaridad de las comunidades. Eso lo hacíamos. Pero hoy, entonces, requiere la escuela la comunidad y de pronto tienen los recursos y nos vamos a meter, ya hoy estamos en el marco de la legalidad. Y eso tiene unos costos, que si la autoridad ambiental lo autorizó, que si el plan de ordenamiento territorial lo permite, y todas esas situaciones concretas que para muchos se nos vuelven una traba y empezamos a decir, entonces, ¿cómo vamos a hacer si la gente necesita? Y todo esto es un proceso de transición. Pero también cómo armonizamos de esa militancia que venía desde la clandestinidad, de esa militancia que, diríamos, mantenía conspirando permanentemente, tenía que hacer su acción desde la clandestinidad, y hoy entonces esa militancia a dar la cara, a decir yo comparto, apoyo en esta nueva dinámica. Ese es otro proceso. Pero también ese proceso de armonizar las dos, diríamos, las dos acciones, las dos actividades. Todo esto lo estoy planteando acá, es porque cuando caemos a un ejercicio concreto que es la presión al gobierno para el cumplimiento del acuerdo, tenemos que entender que aquí lo que nos abrimos fue un escenario de lucha, un escenario de acción que nos estableció unas rutas para esa acción.
Diríamos, esa ruta establecida, podríamos decir, en la sombrilla que establecen los 6 puntos del acuerdo. Y en ese escenario es que nos movemos con una visión política. Una visión política no necesariamente o en ningún momento desde una visión electoral o electorera, sino en una visión política de participación, de movilización de la sociedad, de suma de voces, de suma de actos, de suma de voluntades para poder ampliar el escenario de transformación, de construcción de políticas públicas elaboradas, surgidas desde abajo, diríamos desde el ciudadano, desde la ciudadana del común. Ese, diríamos, es como el escenario que tenemos y es donde nos tenemos que mover frente a nuestra acción como parte de los firmantes del acuerdo, como la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad política en implementar ese acuerdo. Entonces tenemos que entender eso, es decir, nosotros tenemos que movernos en esa dirección. No solamente somos partidos, somos firmantes de un acuerdo de paz y tenemos ahí, diríamos, unas obligaciones. Y entre esas obligaciones está la de impulsar, la de generar condiciones para que el gobierno, el Estado entienda o le obliguemos, si es mejor la palabra, nos gusta más, le obliguemos al Estado a las transformaciones. Todo lo que conocemos en la historia de las sociedades, las transformaciones no vienen del Estado. Siempre al Estado lo transforman las sociedades. Y ese es el reto. Tenemos un inmenso escenario que es el que tenemos la responsabilidad de desarrollar de manera acertada con mucha iniciativa. El acuerdo nos pone, diríamos, en unas responsabilidades, tanto en el seguimiento, a la implementación, el impulso, que fue lo que establecimos en una comisión que fue la CECIBI, que es esa comisión como una instancia, como instancias para esas actividades en concreto. Y la acción en concreto de cómo va a hacerse ese tránsito de las mujeres y de los hombres que estaban confrontando al Estado, que no reconocían al Estado, y van a hacer ese tránsito en cuanto a cómo ubicarse en esta nueva realidad. Es decir, cómo se establecen los entornos socioeconómicos, sociopolíticos, para poder que esa transición no sea un proceso frustrado, no sea un proceso que no garantice exitosamente ese proceso. Esa reincorporación no puede mirarse, y es tal vez lo que hemos venido planteando, no puede mirarse exclusivamente cómo traer a un sujeto que estaba enfrentado al Estado y lo entramos a que se someta a la normatividad vigente. Y ese es el primer debate que tenemos con el gobierno. Eso hace que el primer debate es cómo va a ser el instrumento, la normatividad para la reincorporación. Porque la reincorporación es diferente a la reinserción o a la reintegración, como lo llamaban acá, o como se llama, como se sigue llamando al proceso. La reincorporación es un proceso en el que tenemos, diríamos, unas líneas estratégicas en la construcción de paz. Es decir, hay un concepto político para desarrollarlo. En nuestro caso es el acuerdo, son los 6 puntos. Entonces aquí somos sujetos transformadores. Ya dijimos, somos firmantes del acuerdo, hoy tenemos una responsabilidad, pero además somos sujetos políticos transformadores, que tenemos compromisos con la reforma rural integral, que en la reforma rural integral tenemos compromisos para poder desarrollar
ahí unas acciones concretas en los territorios para poder, yo diría, es como podemos llevar al Estado, reincorporamos realmente al Estado a la institucionalidad, a unos territorios que fueron marginados, que estuvieron siempre o que están marginados, a unas comunidades que han estado en la marginalidad y donde, diríamos, todas las relaciones productivas, la mayoría de las relaciones productivas se dan, diríamos, en el marco de la ilegalidad, porque ahí en las regiones dice el campesino, esta es mi tierra, pero formalmente no es su tierra, es un poseedor, dicen, de buena fe, pero no tiene derechos como propietario de tierra, que es lo que nos planteamos en la reforma agraria. Y ese proceso nos implica que ahí tenemos una acción en esos procesos de establecer los programas con la participación de las comunidades, con los enfoques del territorio, con el sentir del territorio, que es lo que llamamos los PEDET. Pero entonces también tenemos un punto, el 4, que es un compromiso en cómo implementamos la política que establece el acuerdo, la política que se establece para poder erradicar, derrotar un fenómeno complejo que nos ha golpeado y que nos sigue golpeando, que es el tema de las drogas. Y ahí tenemos una actividad, diríamos que es política, pero es en el marco de cómo reincorporamos a una sociedad que ha estado marginada, que ha estado bajo la incidencia de la violencia, del conflicto, pero una institucionalidad que también ha jugado ahí un papel determinante de exclusión, de represión en los territorios. Pero decíamos, aquí entonces ese concepto de reincorporación tiene otra visión. No es el sujeto de la reinserción que lo coge la ARN, fírmeme acá, haga tantas horas de educación, gradúese de quinto de primaria para poderle dar a usted una unidad productiva, es que llaman, un proyecto, unidad productiva. Entonces, este es un sujeto, diríamos, en el sometimiento. Y ese es tal vez hoy el debate duro, camaradas, porque este gobierno, lo que en toda su estrategia, en su política de paz con legalidad, pues lo que nos está trayendo, lo que ha puesto hoy en el escenario es nuevamente la política denominada de seguridad democrática, que es una política de sometimiento, es una política de incidencia. Por eso ustedes ven que es difícil de que vean al gobierno actuando con la otra parte. Va el señor presidente a Pondores y va es el presidente. Aquí llegó el presidente y va a hablar es el presidente y van a escuchar es al presidente y el presidente va a tomar nota y les va a comprar unas botas y se las va a poner, pero es el presidente. Va a Icononso y aquí llegó fue el presidente. Hágame el favor y nada de guachafitas, que campesinos a ponerme letreritos, no señor, aquí viene el presidente, aquí el que manda es el Estado y es el gobierno en este momento en representación del Estado. Digamos, esa es lo que estamos viendo. Entonces, por eso hoy ni la CECIBI mantiene su curso de reuniones, ni el Consejo Nacional de Reincorporación mantiene su curso de reuniones, pero el PENIS tampoco ha funcionado, la mesa de direccionamiento estratégico, que es en ese marco de funciones de reincorporar, ya lo hablamos, no está funcionando. El plan de desarrollo no deja recursos para ninguna de esas instancias. Otro componente en el proceso de reincorporación y de reparación a las víctimas, que es las acciones del desminado humanitario, pues también están paralizadas porque están los recursos de Naciones Unidas, pusieron los recursos de la Unión Europea, está la plata, la gente entrenada, se estableció la base de operaciones de Humanicemos Desminado Humanitario en la montañita,
pero no hemos podido empezar a hacer las primeras acciones de limpieza o de descontaminación del territorio, como llaman técnicamente esa vaina. Entonces, ahí estamos, diríamos pegados a una agencia de Naciones Unidas que se ha planteado que tiene experiencia en el mundo en esas acciones. Entonces, así vamos viendo, y me detengo un poquitico en lo desminado, es porque, pues esto está en el marco también de la reparación a las víctimas y de las acciones de reconciliación en los territorios. Hoy, por supuesto, tenemos unas dificultades más complejas a medida que otros actores armados han llegado a los territorios, han colocado minas, el gobierno trata de poner que el reminado, nos ha tocado un debate con ellos, esto no es ningún reminado porque las FARC somos partido político y no estamos haciendo reminado, esos son otros actores políticos, actores armados que están desarrollando estas acciones. Entonces, diríamos, todo esto, diríamos como este contexto de la lucha, la acción, porque se establezca una efectiva política de reincorporación, implica que nosotros fortalezcamos acciones con las comunidades, fortalezcamos acciones con las diversas organizaciones en los territorios. Es necesario entender claramente que nosotros solos y que el tema de la reincorporación no puede mirarse como que es exclusivamente al componente FARC. Y así está establecido en el acuerdo, es un acuerdo para cobijar al conjunto de la sociedad. Hoy estamos planteándonos pues ese tema más allá como la reincorporación social y comunitaria, buscando alianzas con las comunidades para hoy, esas alianzas, por ejemplo, la pelea por el establecimiento de los espacios territoriales. La figura que sea, es decir, la sostenibilidad de esos espacios. Entonces, el debate de hoy es más, diríamos, está hoy en el CNR, estamos en lo estratégico que es poder avanzar en acelerar la aprobación e implementación de los proyectos productivos. Hasta el momento apenas hemos se han aprobado en el CNR 24 proyectos productivos. De esos 24 proyectos productivos se han autorizado el desembolso de 16 proyectos. Con este gobierno hubo que reiniciar, reaprobar con el gobierno anterior habíamos quedado con 16 proyectos aprobados. Con este gobierno hubo que reiniciar. El gobierno que se fue, de esos 16 apenas se habían implementado, diríamos, como 1,5, que fue el de Miravalle y el de Icononso. Eran los que se había quedado. Se había avanzado en la compra de un terreno para la gente de Colinas a partir de el decreto que se había logrado, que era que se podía comprar tierra y entregarle a las cooperativas si esa estaba ligado a un proyecto productivo. Se avanzó en una tierra en Colinas como la primera acción, no se culminó y este gobierno que llegó empezó a ponerle todas las trabas, argumentando diversos argumentos, como que era que habían vicios de, ¿cómo se llama?, de trámites y demás. Entonces la pelea, diríamos, estamos en eso, que se puedan avanzar porque estamos con una fecha, diríamos una fecha límite de definir, que es el 15 de agosto. De igual manera, la otra acción es la de, decíamos, de la formalización de los espacios territoriales. Hasta el momento hemos avanzado, diríamos, hay un consenso
porque eso hasta que no aparezca ya el decreto, que esa va a ser otra pelea, seguramente tendremos que entrar nuevamente en CECIBI con CNR para darnos la pelea ahí en CECIBI para que aprueben, o a lo menos que debatan con nosotros la iniciativa legislativa que se va a presentar, que ese es lo que este gobierno no quiere aceptar. Entonces eso nos toca presionar por muchos lados, porque si no hay, es decir, el acuerdo establece para eso la CECIBI, que era la que tiene que establecer, ponerse de acuerdo y presentar, diríamos, de manera conjunta las iniciativas legislativas. Entonces, hasta que no esté ese decreto de cómo van a quedar los espacios territoriales, no podríamos hablar. Pero hasta el momento, diríamos, voy a utilizar la palabra, hay consenso, o consideramos nosotros que hay como consenso en 13 espacios territoriales que se sostendrían. Tenemos 11 espacios que, pues la gente dice, pues que el gobierno dice que hay que mover la gente de ahí, trasladar la gente de esos espacios. La mayoría de esos espacios argumentan ley segunda, reserva tipo A1, y por supuesto que es la visión desde Bogotá a la visión de los territorios. Hay uno como el de La Elvira, que plantean que está en ley 550, entonces toda inversión que llegue allá inmediatamente entra a pagar la deuda del municipio. Sí, porque el municipio está embargado. Entonces, diríamos, esos son como los temas que estamos ahí discutiendo. Pues ahí hay como en la mayoría de esos espacios, en esos 11, bueno, de esos 11 hay como dos que hay, bueno, con todos hay que ir a hacer asambleas. Tenemos un cronograma de ir a hacer asambleas para que estén pendientes, que hay que articular, camaradas, bien el discurso y sobre todo el discurso más la acción concreta, el acompañamiento de las comunidades. Hay como dos espacios que han manifestado, diríamos, como interés de conversar la posible reubicación, pero bajo unos compromisos de esa reubicación. Son como, por ahora está planteados así como en esa disponibilidad de hacer el debate, los de la Carmelita y los de Charras. Bueno, no digamos una parte del colectivo mejor, porque hay una parte del colectivo que dice, no, de aquí no nos sacan con las, ¿cómo dicen? Los pies hacia adelante, ¿es que dicen? Sí, nos sacan así. En todos estos espacios, en definitiva, ¿qué hemos encontrado? Que ahí hay otros intereses. El gobierno que día nos salió con el cuento de que eso que nosotros llamábamos como que era una acción perversa del gobierno para facilitar la explotación mineroenergética, porque varios de esos espacios de los 11 están en polígonos de explotación mineroenergética, por ejemplo, el de La Macarena, el de Filipinas en Arauca, hidrocarburos, el de Carrizal en Remedios, minería de oro, bueno, se me van los otros. Pero bueno, ese es más o menos lo que vemos ahí. Hay dos que plantean temas étnicos, que es el de Brisas y el otro el de Caldono, que pues también le hemos planteado que ahí hay posibilidades de solución con las comunidades, tanto con los consejos comunitarios como con los cabildos. Ya hemos resuelto alguna situación con un proyecto ese proyecto es el de, se me va ese municipio, aquí no hay ninguno representante, uno, el de Aguacate, no hay ninguno del Cauca, este es,
Sí, pero ¿cómo se llama ahí ese? No, el aguacate no, la vereda, es la comunidad. Eso, sí, el de Santa Rosa y San Antonio, porque aquí nos pusieron una traba y que eso no porque era, pero es que la mayoría de los compañeros reincorporados son indígenas y el cabildo les presta esa tierra, las pone a disposición, que había que hacer consulta. Bueno, nos fuimos al Ministerio del Interior, por fortuna el Ministerio del Interior, estábamos como ese día con los astros bien puestos y todos los dioses estaban de acuerdo y ¡pum! Dijo, no hay que hacer consulta. Si la comunidad dijo de acuerdo, con eso pasa. Y se sacó ese. Entonces ya como con esa experiencia es la que estamos ahí discutiendo para el de Caldono y el de Brisas en Carmen del Darién. Bueno, entre Brisas y Bajirá y Río Sucio, bueno, ahí en ese municipio. Entonces esa es como la otra pelea que tenemos en ese sentido. Entonces la pelea ahora es eso. Y la tierra. Porque bueno, es esta la tierra para formalizar para la gente un poco el enraizamiento. Bueno, yo estoy de aquí, ya puedo comprar el espejo y mirarme para afeitarme o para ponerme la cosa en los labios y todo ese vaina. ¿Sí? Bueno, uno mirarse. Sembrar la mata, el jardín, embellecer el espacio, poner el ladrillo, porque es que tenemos la única diferencia, diríamos, donde vemos ladrillos y los que han ido es en montañitas. Porque los compañeros hicieron otro proceso, hicieron un negocio y se hicieron a la tierra. Entonces ellos, por ejemplo, ya ponen ladrillo porque pues la tierra es de ellos. Los de Mutatá, eso que es una nueva área de reincorporación, que eran los compañeros que estaban en Gallo, en Tierra Alta, se desplazan a Mutatá, entre ellos con la primera asignación, con la asignación única de los 2 millones. Ahí sacaron cada uno y hicieron la gestión y dieron la primera cuota para esa tierra. Y pues además por la gestión que han hecho han venido desarrollando, diríamos, un modelo muy importante en reincorporación que tal vez es necesario mirarlo en cuanto a la gestión que se hace en territorio, la capacidad de los liderazgos y sobre todo la acción concreta de la gente. Cuando ven a la gente trabajar, como que los otros dicen, oiga, esta gente merece respeto, a esta gente hay que ayudarla. Ellos empezaron allá, hicieron vía, empezaron con pico y pala, a lo antiguo, pero ya por ahí apareció un empresario que era como amigo de la guerrilla, antes por ahí como que había sido hasta retenido, pero quedó amigo de unas cosas que... Y entonces dijo, no, pues usted necesita máquina, llévenla de nosotros. Y bueno, y empezó la alcaldía, después un poco la gobernación, ya hoy están haciendo una placahuella, bueno. Pero lo importante ahí es que esa comunidad no tenía junta de acción comunal. O sea, venían ahí haciendo reunión, pero no les habían formalizado la junta de acción comunal. Y ellos pudieron entonces empezar a hacer la unidad y se fueron en conjunto, y hoy es una vereda, con junta de acción comunal de exguerrilleros y la comunidad. Por supuesto que fueron, pues diría yo desde esta visión también inteligente, los compañeros dijeron, no, que ustedes dirijan, entonces los compañeros no. La junta directiva son ustedes, porque a nosotros todavía nos miran mal. Entonces que la junta y nosotros somos de la base de la junta. Y así ha venido funcionando. Entonces ese es otro, diríamos, otro modelo. La pelea entonces está en eso, formalizar esos espacios, lo de acelerar proyectos productivos, lo del reconocimiento, el otro tema es el reconocimiento de los colectivos urbanos. Porque pues tenemos una serie de, diríamos en el acuerdo, autocríticamente hay que decirlo, siempre nos miramos fue en el cuento que en unas ciudadelas, como casi nosotros mismos hacemos nuestros propios guetos allá y nos imaginábamos eso hasta bien bacano, pero no le metimos, bueno, y en los colectivos, nuestra comunidad que va a estar en las ciudades, ¿cómo la vamos a organizar? Entonces ahí estamos, en esa pelea un poco nos ha acompañado Naciones Unidas. Naciones Unidas llegó aquí al territorio a hacer el acompañamiento. Dada la desidia, el incumplimiento del gobierno del Estado colombiano para la implementación, Naciones Unidas se puso por ahí a recoger recursos, a buscar platica. Y primero, pues, no es mucha plata, ustedes saben, lo primero fue los 33 millones de pesos para fortalecer las iniciativas
que se venían desarrollando, que ustedes venían desarrollando. Decía, al ver esas iniciativas que era la gente con su propio esfuerzo sembrando, haciendo cosas, pues dijeron, no, pues conseguíamos, fueron 33 millones, pues repartido en los 24, en los 26 en ese momento, 25, etc. Porque ya Gallo se había desplazado a Mutatá. Y después viene otra inversioncita de $18.000 que se distribuye teniendo en cuenta un poco enfoque de género y de igual manera como esos asentamientos de las nuevas áreas de reincorporación, en una pelea como de poderlos ir empoderando, de que el gobierno tuviera que ponerles el ojo a esas nuevas áreas. Y ahí también incluimos unos recursitos, diríamos así, para lo urbano, también para ir reconociendo que ahí tenemos una población importante. Entonces está esa, diríamos, como hoy la acción en esa dirección. Requerimos, camaradas, requerimos mucha coordinación del partido y las instancias de reincorporación. El partido no puede ir por un lado y la reincorporación por el otro. Aquí se requiere una acción coordinada, y es que el partido se le meta más a esa acción, porque a veces uno ve en los territorios, camaradas, que hay mesa departamental de reincorporación o consejo departamental de reincorporación. ¿Quién va? No, yo tengo una tarea, yo tengo otra. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos a impulsar el proceso? Y hay que tener en cuenta, camaradas, que diríamos, los escenarios de reincorporación nos abren unas posibilidades para poder desarrollar la acción política dirigida a poder desmontar la estigmatización, la polarización, desarrollar acciones, diríamos, en proyección a esa cultura de paz que tenemos que impulsar. Porque cuando uno llega y dice, vengo a nombre del partido, pues de una vez, no, pero es que el partido, ya usted no me va a meter política aquí. Cuando llega la gente, no, es que es a nombre de la CECIBI, no, es una instancia. No, es que es a nombre de la reincorporación, sí, reincorporación. Pero somos lo mismo. Entonces yo creo que en eso nos falta más el partido meterse en esa dinámica con más fuerza, no diríamos en todos, en algunas partes hay una buena coordinación, pero hay otras que estamos muy quedados en ese proceso de articulación. Entonces, en territorios a veces el partido convoca una actividad y hay también una actividad de reincorporación, pero también hay una actividad de la Comisión de la Verdad, pero también hay una comisión de la unidad de búsqueda, la comisión de búsqueda, pero también aparece una actividad del tema de seguridad. ¿Cómo nos distribuimos aquí? Esa es una urgencia, trabajar ese aspecto, la coordinación. Camarada, llevo como una hora hablando, entonces creo que sí, ya. Entonces, considero que como a las 4 salimos, ¿cierto? Y son las 3:18, ¿cierto? Entonces, yo le propongo si ustedes quieren que yo siga echando carreta, yo sigo echando carreta aquí. Tengo como 7 documentos aquí para revisar y ir hablando de ellos. Pero entonces yo creo que sería más interesante como que conversáramos, porque seguramente uno desde aquí cree que hay unos temas que son importantes, pero desde ahí, desde ustedes que vienen de los territorios, que traen el pálpito de allá, como decíamos, de todas las iniciativas, de las preocupaciones, entonces sería bueno propongo eso, que conversemos. Primero, diríamos que quedan otros elementos ahí que los voy a tirar porque eso son de esos que palpitan en la gente, en el colectivo, pero que a mí me tienen realmente con una preocupación grande. Y no sé, y eso es un tema que debemos de, sobre todo, manejarlo en el partido para empezar a generar
como esa mística, ese manejo de ese tema. Es la renta básica. Ahora la renta básica se ha vuelto como lo más sensible de la gente. La renta básica, ¿hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo va? Y diríamos que con el gobierno ya hay también otro consenso. La renta básica va casi a los 8, a los 10, los 8 años que quedan, ligada a que el reincorporado esté en un proceso, en un proyecto productivo, esté en formación laboral o formación académica, sea adulto mayor, discapacitado. Estamos peleando porque sea mujer cabeza de hogar, mujer con hijos y demás, y que esté en un proceso de asistencia, de ayuda psicosocial. Diríamos, esos son los términos. Yo especulo en lo que uno ve ese sentimiento de la renta básica. Y el gobierno a eso no ha dicho no, que es muy parecido a, dice uno, que no va a terminar en Familias en Acción. Camaradas, hay que ponerle atención a eso porque, es decir, cómo preparar a nuestra gente, porque el problema es que la gente hoy se preocupa más por la renta básica, es decir, el 16 están todos bien afeitados y las muchachas bien pintosas, han alquilado moto, cualquier cosa para bajar al banco con su tarjeta. Y vea que, ¿cuánto? Hace 2 meses tuvimos ese problema que se extendió a pagar el 25 y ya se estaban movilizando ETCRs que a salir a las carreteras, a tomar en las carreteras por incumplimiento. ¿Sí? Mandaron, o algunos sacaron comunicados independientes, ni siquiera consulta al Consejo Político Nacional, sino no, es que el Consejo no funciona y nosotros aquí el partido sí es un partido revolucionario y lucha por la renta básica. Y realidades que tenemos que en muchas partes, vea, ¿qué día en Dabeiba? Una señora bajó con 5, ¿qué día no? El año pasado, con 5 tarjetas. Ahí, y 5 detrás, metía, sacaba, bueno, le queda esto, compañero. Y metía la del otro y sacaba, le queda esto a usted, para pagarse de una cantina allá. Entonces, esas son realidades que tenemos ahí muy complejas. Entonces entonces, camaradas, ustedes se imaginan, vamos a especular y a tirar chistes, se imaginan este partido de gobierno para las elecciones de 2022 diciéndole, y les garantizamos la renta básica a los reincorporados. ¿Cuántos van a votar por el Centro Democrático? ¿Sí? Esas son realidades, es decir, que la gente se nos llega, mire, tenemos un lío, muchos compañeros, hermano, hay un trabajo. ¿Cuánto? 1.200.000. Y la renta básica, no, marica, pues la pierde, porque no es que usted entra al sistema de salud, pues pierda. No, hermano, no, camarada. Cucho, ¿sabe qué? Búsquese otro cucho, le dicen a uno. No, porque es que yo por fuerita me estoy buscando, me está ya saliendo el 1.200.000 trabajando y más la renta básica, ahí me está saliendo 1.700.000, 1.800.000, hasta 2 milloncitos me queda libre porque yo me rebusco. Pero si me meto a trabajar, pierdo la renta básica. Entonces ese es un tema ahí que hay que mirarlo. Es decir, no decir quitemos eso, sino cómo generamos realmente como una apropiación en el sentido de darle un buen uso a diríamos, a este subsidio que nos están dando. Ese es un tema, de igual manera, diríamos, esto de la renta básica, estamos en el debate, que vaya también. Es decir, que se sostenga la renta básica, además si se consigue trabajo que no implique más de un salario mínimo. O sea, que si una persona tiene pues se le sostenga, si apenas está percibiendo un salario mínimo. Esa es una pelea. Y de igual manera, la otra pelea que estamos haciendo es que se le suba siquiera salario y medio al adulto mayor. Es una población pequeña, pero ahí miramos los marquetalianos que nos quedan, bueno, los históricos con 700.000 pesos de aquí en adelante no van a tener posibilidades de pensionarse, o bueno, no tenemos porque ya estamos entre los cuchos. Entonces, pues toda esa situación, ahí le estamos como tratando de pelear, y de igual manera para el discapacitado, que era la palabrita que nosotros no conocíamos, eso del discapacitado. Nosotros conocíamos el mocho, el tuerto, el manco y toda esa vaina, pero el discapacitado no lo conocíamos. El discapacitado lo vinimos a conocer, no, es que es duro.
Ese discapacitado lo vinimos a conocer como una palabra que excluye. Para nosotros el tuerto iba ahí, el mocho iba ahí, iba al combate, que le faltaba un dedo. Y ahorita cuando vimos a los de la UNP, lo primer choque fue, ¿verdad? Un tuerto porque era de confianza, pegaba bien, disparaba bien, ágil. Y no, señor, esa de riesgo laboral le dijo, este no pasa, este no puede, yo no, y tal, y excluidos, ¿sí? Y ahí entonces supimos que es un discapacitado, ¿sí? Ahí sí. Entonces, digamos, como esa población también estamos peleándola. Lo de los alimentos, también estamos dando esa pelea, que es una peleita compleja, francamente, camaradas, porque también eso nos ha generado, hay unas situaciones de parasitismo en algunos camaradas. Tienen renta básica, tienen comida y tienen alojamiento. Entonces hay unos que en los espacios territoriales no hacen casi nada, duermen, beben. ¿Sí? Entonces, pero claro, entendemos que hace falta el trabajo político más en los liderazgos y demás, pero bueno, esto para los nuevos áreas de reincorporación, camaradas, eso es muy complicado decir que nos van a dar eso ahora. Tendríamos que sacar un decreto y eso yo creo que el gobierno no lo va a aceptar, a no ser que políticamente vuelva y lo mire. Son 14.000 más las familias, ¿cuántos votos le puede dar esto? Y den un subsidio para todo el mundo. Son 50.000 pesos o 100.000 pesos mensuales para alimentación. ¿Qué se ha hecho? Esto de igual manera, la gestión de los liderazgos es muy importante aquí. La experiencia de los camaradas aquí en Mesetas. En Mesetas se logró, hablando con el distribuidor de alimentos, que empezara y tuviera en cuenta inicialmente a los de la pista. Bueno, los del Simón estaban ahí, después a los del Diamante, que primero tenían que venir a recoger los alimentos a Mesetas. Después en la misma gestión, el mismo distribuidor de los alimentos, el operador, pues de todas maneras era la ganancia perder eso y va y lleva los alimentos. Y de alguna manera eso está formalizado. No formalizado. ¿Cómo se dice? Sí, formalizado, no legalizado, ¿cierto? Entonces, eso se está haciendo. Todos temen de que haya alguien y haga una demanda. Porque el contrato no dice eso, el contrato es a los ETCRs. Eso mismo hicimos con los compañeros de Mutatá. También en una discusión con ARN, bueno, pero busquémoslo, vea, los compañeros van y se registran en Brisas. Y se hizo el primer registro, don Arquímedes estaba cuando eso, se hizo el primer registro en Brisas y ya, pues hombre, ¿qué van a cada mes la gente de Mutatá ir a Brisas a firmar? No, pues ya saben que son esos. Y se pusieron unos de la ARN y de igual manera los alimentos los están llevando allá. En otros espacios lo que hacen es que los compañeros de las nuevas áreas van y recogen los alimentos y los llevan. Por ejemplo, en Llano Grande le mandan los alimentos a los de San José de Apartadó, le mandan de ahí los alimentos a los compañeros de Murrí La Blanquita en Frontino, y algunos urbanos que están ahí, entonces que están registrados allá, entonces le mandan, cuando salen los carros, les llevan el alimento a los compañeros. Ahora cuadraron esta semana para llevarle los alimentos a los compañeros que están por allá arriba en Chamuscao. Eso es que la balsita, ¿sí? Bueno, entonces eso de los alimentos, pues ahí estamos bregando a que se sostengan también, es la pelea, a ver si se sostienen siquiera hasta que los proyectos, es decir, que se vaya desmontando gradualmente, cuando los proyectos productivos sean sostenibles. Esto porque de todas maneras eso de la comida pues es muy impopular decir uno quiten eso. Y así llega uno a los espacios territoriales y lo ven a uno como de gobierno, ¿cómo será con esto? Y los de la ARN seguro como dicen, no, es que el que puso eso fue pastor allá, porque así van y dicen. Lo de educación, de igual manera estamos dando la pelea para poder que se establezca una ruta de educación, Educar para la Paz paga cualquier vaina, pero que den un incentivo a las universidades y que puedan entrar nuestra gente a la universidad con diríamos, con unas condiciones especiales, como el caso como una población en proceso pues de reincorporación, como de pronto tienen las negritudes, tienen las comunidades indígenas, tienen las víctimas. La otra que estamos ahí dando la pelea es la línea de crédito. Esa línea de crédito pues tampoco es que sea
diríamos, como el consenso 100%, porque hay algunos camaradas que dicen que cómo nos vamos a meter al sistema financiero, que eso es una vaina de meternos a los bancos, alimentar a los bancos. Bueno, por fortuna casi los compañeros que dicen eso no están en proceso de reincorporación, es como de la militancia que viene de la clandestinidad, pues eso tiene otras condiciones, pero no es el reincorporado que está en el territorio que necesita que le presten algo, pero a ese debate lo hacen en las comunas. Yo creo que aquí hay algunos que les ha tocado esos debates, entonces ya nos estamos poniendo esa al servicio de la banca internacional y demás, el capitalismo puro. Bueno, esos son debates que nos toca ahí afrontarlos en el partido. Pero estamos dando esa pelea porque es que, miren lo que nos acaba de pasar, nos lo contó la camarada con los 650.000 euros, 650 millones de pesos que dieron la Unión Europea para ese proyecto de vivienda en Pondores y en Tierra Grata. Llegó la cuenta a la vivienda y la vivienda devolvió esa plata porque era para una organización terrorista. Han devuelto 2 veces. 2 veces han devuelto la plata, o sea, no se ha podido implementar el proyecto porque la banca de una vez pone la cortapisa. Entonces esa es una situación que tenemos muy compleja. Las cooperativas ha sido complejo para poder que les abran las cuentas, ¿sí? Entonces ese es como dice, un calvario ir allá y los compañeros, cara, les voy a escribir a uno piedros que vea, camarada, y bueno, hermanos, aquí toca así, nos toca ir dando la pelea lentamente, porque ¿qué hacemos? Es decir, que cambie el chip. El gerente, toda esta gente que tiene un chip de que nos ven es como terroristas todavía, eso es un proceso. Entonces, ese es como el otro tema. Lo otro es el fortalecimiento de las cooperativas. Lo que estamos diciendo hay que fortalecer como una cooperativa de tercer nivel, pero darle fuerza a las coordinaciones departamentales como tipo federaciones y sobre todo empoderar la base. Como decimos, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta porque se cae el que los lleva y se nos parten todos. Entonces tenemos que, porque la ofensiva es dura. Tenemos ahí ahora, diríamos, como una resistencia con FECOP, que es la única confederación que hay y que no quiere que haya otra porque eso demandan unos recursos, se me acabó el tiempo. Los consejos territoriales de reincorporación, camarada, el partido tiene que meterse a que eso funcione. Tenemos un problema, como con ellos se buscó, se gestionó, que se contrataran esos compañeros, que se les pagaran. Entonces, pues más o menos reciben un salario, bueno, les queda como 2.500.000 pesos. Entonces ya los compañeros de estos consejos territoriales, que eran para que funcionen, para que empoderen, casi que le hacen más caso al de la ARN, porque por supuesto que están contratados por la ARN. Entonces, ya los compañeros no se consideran que son del CNR, sino que están casi como empleados de la ARN. Entonces, el partido tiene que ponerle más ritmo a esto porque el decreto establece que estos consejos territoriales son, de igual manera, funcionan con las dos partes y ahí tienen que ponerse de acuerdo cómo funciona el CNR. No es la ARN la que define, sino que tienen que ponerse de manera paritaria, es que se dice que funcionan en cada espacio territorial. Hay una campaña del gobierno, ya dijimos, de desmontar las instancias. Por eso ustedes ven lo que dicen aquí, va Stapper, va el uno, y camaradas, debemos de orientar al partido. Si no llega el CNR, camaradas, no atenderlo. No, qué pena, pero aquí nos falta la parte, nosotros no podemos escuchar el cuento a ustedes, si no está la parte, nuestro componente en lo nacional. Si somos capaces de mantener eso, camaradas, pues seguro, pero eso va a desmontar las instancias que se establecieron. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Otro aspecto es fortalecer nuestra acción. Ya le decíamos, tenemos que desarrollar una acción permanente de coordinación. No somos nosotros solos los que vamos a pelear esto, la reimplementación, los acuerdos, es con las comunidades. Por eso hay que capacitar, hay que dar lo que llamamos pedagogía, es decir, hay que hablar mucho con las comunidades. Hay que buscar a nivel de gestión, de instituciones, para organizar seminarios, talleres, de explicar a la gente. Todavía la gente tiene muchas confusiones en eso. Nos ven todavía como que todos tenemos caletas guardadas, que tenemos plata guardada, que todavía estamos inmersos en la acción ilegal, como dicen, y por supuesto que tenemos esa otra situación que habla la disidencia, entonces las FARC, ya ustedes ven el discurso, para que la gente pues nos mire a nosotros.
Yo creo que hay que seguir manteniendo ese acumulado, diríamos, fortalecer, camaradas, desde el partido. Eso es un proceso educativo de fortalecer el acumulado, diríamos, como emocional que traíamos en la lucha guerrillera. Recuerden ustedes que cuando estábamos en armas, íbamos a un combate y nos mataban 10 y no podía venir uno diciendo, uy, hijo de puta, que no, hermano, esa gente es invencible, porque una vez lo miraban y este hijo de puta está desmoralizado. Acuérdense que era cierto. Uno tenía que, no, listo, aquí nos dieron, pero vamos a desquitarnos, vamos a prepararnos. Nadie podíamos decir, no, hijo de puta, derrotados. No, esos manes son fuertes. Yo recuerdo cuando una vez Marulanda, y buscar ese documento, cuando salieron con las colombinas, que decíamos las colombinas que empezaron el ejército, la primera móvil, a usar las granadas esas con los... Y entonces llegaba el mensaje, no, esa gente llegó la móvil aquí, y eso es como que vienen arrasando. Y Marulanda escribió una nota esa, ¿cómo así? Si eso ha sido toda la vida, y empezó a contar. Aquí nosotros no podemos desmoralizar a la gente, y los mandos tienen que poner al frente, y que esos no son invencibles. Y ese es el acumulado emocional nuestro, nosotros no, la desmoralización. Y hoy entonces escuchamos, no, esto está perdido, esto. ¿Cómo así, camaradas? Yo creo que hay que levantar que esto es un escenario de lucha. Aquí no vinimos, diríamos, porque hicimos una negociación con un gobierno que era nuestro, ni llegamos al poder. Estamos dando la pelea para poder transformar esto. Y les dejo la reflexión, yo creo que sí, hubiéramos llegado al poder, quién sabe si no estaríamos como Venezuela. Estarían los campesinos diciendo, camaradas, pero ustedes nos habían dicho que había la transformación y están esos tractores ahí sin función. No, compañeros, es que nos tienen bloqueados y no nos dejan entrar los repuestos. Nos tienen allí y la plata no nos la dejan entrar. No podemos vender el oro porque no nos lo compran. Entonces yo creo que hay que ponernos a la gente en lo que hemos sido en las FARC. Una organización que siempre funcionó con los pies en la tierra. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos enraizarnos en las comunidades, aprender de las comunidades y de sus luchas, porque alrededor de los territorios hay organizaciones que tienen bastante experiencia en la lucha por la transformación de esos territorios. Camaradas, eso es, muchas gracias y perdonen.